Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión os voy a explicar detalladamente mi estrategia de trading Código T y será la primera vez que voy punto por punto. Sé que tenemos poco tiempo, entonces lo haré lo más compacto posible para ir explicando todos los puntos que conforman esta estrategia y que entendáis lo máximo posible. Entonces aprovecho para saludar a todos los que habéis hablado por el chat, que está muy activo hoy, a Víctor, a José Javier, a Koda, Sam, Ricardo, Harry, Roger, a Wilmar, Diego, Frankie, a Miguel. Saludos a todos. Y bien, para empezar quería hacer una reflexión y casualmente uno de vosotros en el chat, el que ha sido el primero en escribir, que es Víctor Pérez, lo ha comentado. Dice: hola David, en un libro de trading leí que aunque un trader exitoso enseña su estrategia, la gran mayoría no la aplica, ya que aunque sepan la estrategia, su psicología individual se lo impide aplicar. Entonces, quería hablar al principio de todo un poquito sobre este tema. Muchos dicen: ¿cómo es que si tienes una estrategia que es rentable y funciona bien y la tienes auditada, cómo es que la enseñas gratis? Pues muy simple. No hay dos traders iguales. Yo, con el vídeo que te voy a hacer ahora, te enseñaré un comportamiento de análisis técnico con unos parámetros, pero es imposible que mirando un vídeo de 40 minutos hagas exactamente lo mismo que hago yo. Entonces, al final, cuando tú aprendes una estrategia, te la tienes que hacer tuya, porque yo te enseño una cosa que detrás lleva muchísimos días, horas y años de trabajo, que es hacer un backtest a esta estrategia y optimizarla por miles y miles de eventos, hasta 10 años atrás. Eso es el trading cuantitativo, a diferencia del discrecional. El discrecional cree que simplemente por conocer análisis técnico y conocer patrones ya ganas, y eso yo cuando descubrí el análisis técnico, o sea, el cuantitativo, descubrí que no era así. Es una conclusión mía basada en mi análisis cuantitativo. Otro puede tener otra y al final serán opiniones. La mía para mí es muy clara y la tengo respaldada con matemáticas y estadísticas, pero comprendo que alguien piense que no. Pero claro, yo cuando aprendí el análisis cuantitativo y backtesté muchos comportamientos y estrategias miraculosas que se enseñan, vi que no eran rentables, que la curva era descendente. Entonces, si yo te enseño todo eso y tú no le dedicas un montón de meses a hacer un grandísimo backtest y a hacerte tuya la estrategia, porque no operarás exactamente igual que yo, si no haces eso, de poco te habrá servido. Entonces, el hecho de que yo hoy os explique mi estrategia no significa que mañana tengáis una cuenta auditada y sea una copia milimétrica de lo que yo hago, porque por muy cuantitativa que sea la estrategia, hay cosas que no hacen iguales dos traders. Y mi backtest, que mi backtest no os lo envío, o sea, yo no os paso mi backtest de 10 años. ¿Por qué? Porque eso es el mío. Es imposible, aunque seáis un alumno VIP el más avanzado de todos y que llevéis mucho tiempo, no haréis un 100% de similitud conmigo con la estrategia, porque os la acabaréis haciendo un poco a vuestro gusto. Con los backtests haréis una optimización y con vuestra manera de operar, que no será milimétricamente igual a la mía, pues os dará unas pequeñas diferencias. Ese backtest solo te sirve a ti y es una estrategia cuantitativa, pero es tu backtest, no le sirve a nadie más. Si tú enseñas a otro a hacer lo mismo, no será exactamente igual. Habrá pequeñas diferencias que cambian totalmente los resultados que acaban dando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en el día de hoy? Pues la estrategia la he dividido en 14 puntos. El primero es una introducción, primeros pasos, que más que nada es la reflexión esta sobre el hecho de que aunque yo os dé todo lo que yo hago, pues es muy difícil replicarlo, y ahí es cuando entra también ya la parte de la academia. ¿Sabéis? En Código Trading es una academia de trading, os dejo aquí arriba el link, por el que quiera, pues ahí hay un curso gratuito y también hay cursos con mentoría. Lógicamente, cuanto más acompañados vayáis,
porque todo lo gratuito es pues de forma más autodidacta. La parte de paga es cuando vais ya acompañados por mí, como tutor, como mentor, pues será más fácil replicar con mucha similitud lo que es mi estrategia si es que la podéis copiar. Yo también os doy las herramientas para que creéis la vuestra, partiendo de la mía, adaptándola o partiendo de una totalmente nueva que queráis crear, porque os enseño cómo optimizar también una estrategia mediante el backtest. Entonces, primero vamos a ver los niveles, la pillada, la fuerza, la estructura, las trampas quemadas, el tamaño, la dirección en tendencia, la dirección en rango, stop loss y take profit, gatillo de entrada, gestión en zona positiva, gestión en zona negativa y operando. Lógicamente, para fijar bien los conocimientos y tener claro, necesitaríamos que cada vídeo de estos durara pues 40 minutos, una hora. Y aún así después necesitaríais mucha práctica, y si es con mentoría, o sea, con un tutor que os guía, pues sería mucho mejor. ¿Y qué pasa? Que hoy en 40 minutos vamos a hacer pues todo esto. Lógicamente, pues no podremos dedicar ni 5 minutos en cada punto, de tal manera que será muy rápido. Vamos al punto primero, los niveles. Aprovecho para saludar los que os habéis sumado, que sois muchos. Ya somos más de 100, hoy habéis sido muy puntuales. Jan Celso, Joel López, Vanessa, Ángelo, Manu, Yamintón, Ramón, Marcelo, Nacho, Fent, David, Fabián, Julián, Kevin, Isaac, Angélica, Roger, Ramón, Frank, Emily, Juan, Javier y otro Javier, que es Javier Osman. Bien, ya somos 110, así que vamos ya a por los niveles. Primeros pasos es lo que os he dicho, aunque yo te explique la estrategia, pues no vas a copiar al milímetro lo que yo hago, porque cada trader es diferente, y esa reflexión que justamente vuestro compañero Víctor Pérez es lo que comenta en el primer comentario de todos del chat, es con lo que quería empezar. Vamos a por los niveles. Bien, ¿qué es un nivel? Hay dos tipos de niveles, los soportes y la resistencia. Si os fijáis, el precio va marcando estructuralmente altos, retrocede, da otro alto, retrocede, y aquí no es capaz de dar un alto por encima de este, y lo que hace es ya ir para abajo, da un nuevo bajo. Entonces, los puntos de alto y bajo es de donde sale cuando es en la parte baja un soporte. Si os fijáis aquí, toda esta zona de soportes se pica aquí, vuelve a picar, vuelve a picar, vuelve a picar, y es un punto en el que a partir de este movimiento no es capaz de romper. Es una zona de soporte. Y después hay zonas de resistencia, como aquí, que si os fijáis, los cuerpos no han sido capaces de superar este punto y se crea toda esta zona de rechazo y coincide con este otro punto. Entonces, estas zonas de nivel de soporte y resistencia son los niveles más importantes. Después hay niveles más intermedios, como este de aquí, de resistencia. Resistencia es cuando es un alto, y soporte, como este de aquí, es cuando es un bajo. Pero después aún hay más internos, como este de aquí, este de aquí, este de aquí. Cualquier cambio de color o pivot es suficiente. ¿Qué es un pivot? Pues una vela, como esta de aquí, que la anterior y la posterior la dejan libre, no hay ningún mechazo que supere esa vela, ni por el lado izquierdo ni por el derecho. Cuando sucede eso ya podemos trazar un nivel. Y aquí tenemos un caso inverso, un pivot que la vela anterior y posterior lo dejan libre. Si aquí hubiera un mechazo ya no sería válido este nivel, ya nos iríamos aquí. ¿Y cómo funciona el cambio de color? Que hay menos de cambios de color, pero sería por ejemplo este nivel. Vela bajista y entre media una vela alcista. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia? Pues primero de todo se tiene que dominar el trazado de niveles. Ahora diríamos que estamos alcistas, pero eso ya lo veremos ahora, la dirección, y trazaríamos este nivel de aquí y pues a esperar a que haya una reacción. Solo estoy hablando de cómo se trazan los niveles. Entonces, si queréis hacer ejercicios de trazado de nivel,
pues los vais trazando todos los niveles que veis. No importa la relevancia de cada nivel, ¿eh? Es al final trazar niveles. Vamos a por el siguiente punto, la pillada. Una vez tenemos un nivel válido, como puede ser este de aquí, el precio tiene que hacer una pillada, como esta pillada de aquí. Si os fijáis, pues, mira, hacemos una cosa, vamos a buscar una entrada que sea ya nueva, ¿no? Uy, esto se pone muy alcista y por lo tanto solo me interesa entrar a la alza y ahí tenemos una entrada. Mira, ahí tenemos un nivel que hace pillada. Esto es un pivot menor, creo, sí. Si os fijáis, el precio aquí está un pip más arriba que aquí, quedando libre este punto entre estas dos velas. Otro pivot menor sería aquí, en este punto, que si no también es por el cambio de color que hay aquí. Entonces, ¿cómo vemos la pillada? Con el Fibonacci. Entonces, trazando el Fibonacci, si os fijáis, lo tengo con estos parámetros que están adaptados a la estrategia en cuestión que estamos utilizando, y importante, el 105 y el 150, que son niveles de color azul. Pues el precio tiene que pillar entre el 5 y el 50. Si se pasa del 50, la mecha, simplemente, si se pasa del 50 ya es inválido. Si los cuerpos llegan a entrar no pasa nada, pero como mínimo la mecha tiene que haber pillado entre el 105 y el 150 y darse la vuelta. Aquí sucede y pues sería un nivel válido con una pillada válida. ¿De acuerdo? Eso en una entrada alcista. Vamos a seguir. Fuerza. ¿Qué es el punto 4? La fuerza. La fuerza significa que desde el punto máximo, que es donde trazamos el Fibonacci, hasta la pillada, pues tiene que haber máximo 2 movimientos. Y en el otro lado, desde el nivel hasta aquí arriba, también máximo 2. Si en uno de los lados hay 3, 4, 5, los que sean, mientras un lado sea de 1 o 2, sin importar qué lado, es suficiente. Entonces, así funciona. Entonces, dejo un poco las preguntas para el final porque voy muy rápido y sé que con 40 minutos es imposible explicar toda la estrategia y simplemente lo intento. Pero ya os digo, cada matiz de estos tiene mucho trabajo detrás y podríamos estar mucho tiempo, horas, para aprenderlo al detalle. Entonces, muchas veces te enseñan un vídeo de 10 minutos que te dicen la mejor estrategia del mundo, con un 90% de rentabilidad, y el vídeo dura 10 minutos. Y lógicamente, eso, aunque parte de una estrategia que realmente sea rentable, no se puede aprender esa estrategia tan rápido y que funcione, porque tiene 1000 matices, y detrás de una estrategia que está rentable y de un trader que tiene una cuenta auditada con dicha estrategia, como es mi caso, hay miles y miles de horas de trabajo y optimización de una estrategia que tiene cientos de detalles. Y aquí os doy a grandes rasgos cómo funciona. Seguimos. Una vez tenemos clara la fuerza, tenemos que mirar si hace estructura. Parámetro difícil de entender y explicar. Entonces, estructura en este caso no hay. ¿Y qué es estructura? Pues estructura, por ejemplo, en esta trampa bajista, sería si en este cambio de color queríamos entrar, que todavía no he explicado ni cómo se entra, Ahí la dificultad de entender bien una estrategia que tiene muchos matices. Pero bueno, os avanzo ya el gatillo de entrada. El gatillo de entrada es un cambio de color, como veis aquí de negra a blanca, como veis aquí de blanca a negra, porque el cambio de color tiene que ser a favor. Una trampa tiene una dirección, ¿no? Esta es bajista, si adjunto así es un triángulo que me marca la dirección, y esta es alcista. Entonces aquí es un cambio de alcista a bajista y aquí de bajista a alcista, no al revés. Por lo tanto, en esta entrada el primer gatillo es válido porque no hace estructura, pero el segundo ya lo veríamos con estructura. La estructura la empiezo a contar cuando rompe el nivel, hace una pausa, vuelve a subir, vuelve a bajar, y esto ya es una microestructura, se separa del nivel, ¿veis? Hace una pausa fuera, vuelve a ir un poco más alto, gira otra vez,
ya sería estructura. Aquí no hay estructura porque acaba de cruzar el nivel y se acaba de dar la vuelta. Por lo tanto, en cuanto a estructura, esta trampa que estamos analizando es válida. ¿Qué más? Trampa quemada. Pues eso se hace con el Fibonacci y con estos parámetros. ¿Qué me fijo yo para si está quemada o no? Pues con el Fibonacci tenemos unos niveles que es el 50 y el 33, que son los que me marcan si está quemada. Entonces, ¿cómo sé si está quemada? Si hay una mecha de la vela que me da entrada, que es esta de aquí, que toca el 33, ya no puedo entrar. O si el cuerpo cierra más allá del 50, que es este caso. En este caso, el cuerpo cierra más allá del 50. Por lo tanto, esta trampa no cumple el parámetro este. Además, tendría que analizar bien el tema del nivel, porque tampoco sé seguro, no he medido. No, esto no es pivot, ¿no? No, está exactamente en el mismo punto. Por lo tanto, el nivel tampoco es válido. Cuando he trazado el nivel y visualmente me parecía que sí, pero tampoco es pivot. De tal manera que ¿qué nivel válido hay aquí? Este de aquí arriba. Este sí que es válido, porque hay un cambio de color aquí. Y si os fijáis, incumple lo del 105 y el 150, porque está más abajo de la pillada, el punto que era la pillada, que es el 3. Este incumple la pillada. En cambio, sí que cumpliría lo que estamos aprendiendo ahora, que es si la trampa está quemada, el punto 6. Punto 6 lo cumple. Todo esto es mucho más rígido de lo que te parece, y cada cosa tiene muchos matices, ¿eh? Es trading cuantitativo, que realmente sí se puede replicar y enseñar, pero de todos modos es muy difícil que dos traders operen exactamente igual. Este hemos dicho que no es válido, y el otro punto válido sería este de aquí, pero no llega a pillar entre el 105 y el 150. Entonces, ya sabemos que esta trampa incumple, pero seguimos analizando, pues partiendo de ella, para ver los otros parámetros. Tamaño. El tamaño es el número de velas. Tiene que tener entre 5 y 55. Pues esta tiene una desde el nivel, se traza donde hay el nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 velas. Si queréis contar más rápido, botón central del ratón estirando, ves que pone el número de velas, 6, 8, 9, 10, pues así lo veis más fácil y sin contar, sobre todo si ya son un poco grandes. Tiene que estar entre 5 y 55, perdón, entre 4 y 55, por lo tanto, 3 velas, una trampa muy pequeña de 3 velas, no sería válida. Lógicamente esto tendría que ir acompañado de ejemplos, y con el tiempo que tenemos, pues no da mucho para ver muchos ejemplos, y ahora buscar una trampa que incumpla es un poco difícil. Encontrar una trampa de 3 velas, que es lo que quería pues ahora mostraros. Y bien, no nos podemos alargar más con este punto, simplemente que esté entre esos parámetros. ¿Qué más? La dirección en tendencia. Pues si el precio, estos dos van ligados, tenemos dirección en tendencia y en rango, el 8 y el 9 van relacionados. Entonces, si estamos en tendencia, que es el caso de ahora, ¿cómo está la situación? Pues muy tendencial, está alcista, y por lo tanto solo nos interesa soportes y que dé el giro en un soporte el precio. No nos interesa, por ejemplo, marcar esta de aquí arriba y meternos bajistas, ¿de acuerdo? Entonces, si vais muy perdidos, porque ya sé que estoy yendo muy rápido, os vuelvo a repetir lo del principio de todo. Esto no se aprende en un directo de 40 minutos, requiere de tiempo. Entonces, tengo una página web, que es la códigotrading.com, que os dejo el link pues aquí en el chat y también en pantalla. Esa página web es una academia de trading con resultados auditados. Entonces, podéis aprender trading, tenéis un curso gratuito, o después ya pasar a los cursos con mentoría, tutoría, que ya son de pago. Aquí se ve todo lo que incluyen, los precios, todo lo demás. Además hay becas para Latinoamérica.
Os dejo el link de la academia en cuestión, tanto en el chat como en pantalla, para el que quiera aprender trading. Y aquí, el que quiera ver mis resultados, mis cuentas auditadas, aquí las tenéis. Entonces voy a responder una duda muy rápida. En algunas ocasiones, el hecho de mostrar resultados auditados para alguna gente no es suficiente. Ya sabéis que en las redes sociales hay mucho hater, mucha persona que desconfía de todo. Entonces, ¿por qué motivo tengo las cuentas auditadas en un sitio como MyFXBook? Y son cuentas que vosotros no podéis copiar ni podéis invertir en ellas, perdón. Ahí. Pues también hay de alumnos, aquí, si os fijáis, un alumno que es un alumno que está operando con la estrategia justamente esta y pues lleva un 5,6% mensual, y esta es la gráfica operando con la estrategia código T a 0,5 Rs y los 6 pares mayores, que es lo que yo enseño. Entonces, ¿por qué no permito que tanto yo como los alumnos tengáis una cuenta tipo DarwinX o tipo copia de operaciones o un broker con cuenta PAM o RAM, que podéis pues incluso invertir en dicha cuenta? Pues porque eso, con la regulación europea, que es donde yo vivo, que yo estoy en Barcelona, no está permitido. Entonces yo tengo un abogado y estoy dado de alta como academia. Por lo tanto, incluso el hecho de pasar la contraseña de inversión es delicado, y si alguien realmente quiere entrar en la academia, quiere hacer una formación, pero antes quiere salir totalmente de dudas, que me escriba, concertamos un Skype, lo ve en directo, le puedo pasar la contraseña de inversión, lo único que a continuación cambiaré es dicha contraseña cuando acabemos la reunión, porque lo que no es posible es que esa persona pues aproveche dicha contraseña de solo lectura para copiar mis operaciones, pero es un tema legal, es un tema de que no está permitido y la regulación pues me obliga a hacerlo de ese modo. Entonces, vamos a continuar. Después de esta pequeña media parte, que estamos en la mitad, la dirección en tendencia. Pues es muy fácil, o sea, el precio tiene solo 3 maneras de moverse. Puede estar subiendo, que es una tendencia alcista y por lo tanto entramos solamente en entradas alcistas. Puede estar cayendo, es una tendencia bajista y solo entramos en entradas bajistas, o puede estar en un rango horizontal, y en ese caso pues en el próximo punto os voy a explicar cómo entrar en el rango. Ahora lo que nos ocupa es esto de aquí y esto de aquí. Lógicamente, en una tendencia bajista solo entramos bajistas, en una tendencia alcista solo alcistas. Eso tiene muchos matices de saber cuándo se rompe una tendencia, cuándo dejo de estar alcista, si es en este punto, en este, cuándo vemos un cambio, en qué punto se hace. Para ello ya necesitáis pues unos cimientos de análisis tanto del SAP como de líneas de tendencia, que hoy no me da tiempo de profundizar en todo eso, pero de forma simple, si identificáis una tendencia y la sabéis identificar, estamos alcistas en esta o bajistas en la otra. Pero hay un caso que no es tendencia, sino que es rango, que es el punto 8. ¿Cómo funciona en un rango? Pues en caso de rango, funciona de la siguiente manera. Es difícil encontrar un buen ejemplo de rango, pero bueno, aquí tenemos. El precio se pone a ranguear, hace un primer punto, un segundo punto, un tercer punto y un cuarto punto horizontal. Cuando ya hace el cuarto y supera el 50%, que es en esta vela de aquí, pues porque ya supera el 50%, está confirmado. ¿Cómo operamos a partir de ahí? Hasta ese punto con la tendencia que veníamos, que era alcista, ¿no? Solo alcistas. Pero a partir de ahí ya podríamos entrar aquí bajistas, porque ya es la cuarta, o sea, ya ha habido un cuarto punto y este es el quinto punto después del rango. ¿Cómo se opera? Pues en esta zona de arriba entramos en ventas y en esta zona de abajo entramos en compras. Por lo tanto, pues aquí para abajo, si estuviera confirmada, que esta todavía no estaba,
aquí para arriba y aquí para abajo, y ya os imagináis que el take profit pues lógicamente tiene que estar en un recorrido lógico, ¿no? Si entramos aquí tenemos que buscar un take profit, que es el objetivo de beneficio aquí, pero eso del take profit lo vamos a ver a continuación. Entonces, explicado muy rápido el rango, viene a ser esto que os he dicho. Hemos podido encontrar un ejemplo, pero así es como funciona. Vámonos ya al siguiente punto, que es el stop loss y take profit. ¿Cómo utilizo el stop loss y take profit con la estrategia de 0,5? La de 0,5 es la que habéis visto en la cuenta auditada del alumno. Entonces, en el caso de la de 0,5, contando que esta trampa fuera válida, que no lo es, pues yo intento ir de la siguiente manera. Intento poner el take profit en los cuerpos, esto sería el nivel de take profit, bueno, lo voy a pintar. Si esto fuera una trampa válida, pondría el take profit en estos cuerpos y el stop el doble de lejos. Si os fijáis, el stop el doble de lejos entre esta entrada y aquí, pues es muy cerca. Cuando es tan cerca, me baso en lo siguiente. Si este stop me incomoda la cercanía, ya me voy a este punto, que es el extremo total. Si también me incomoda, busco un punto técnico, porque esta estrategia se basa en tener el stop lejos y gestionar, y prácticamente no hay stops, hay uno de cada 50 operaciones prácticamente de media. Entonces, si el stop que me siento cómodo es esta distancia en pips la divido de 2 y matemáticamente pongo el profit. Truquito para saber si está cerca o lejos a nivel más cuantitativo. Pues tener el nivel 200. Añadimos un nivel que es el 200 y elegimos un color que no se haya usado para que no despiste, como puede ser el rojo. Ya tenemos el nivel 200. Entonces ahora vamos a poner una operación. Estamos en la libra, pongo interés compuesto, el 2%, es lo máximo que se recomienda por operación. Normalmente os diría que no pongáis nunca más del 1%, pero con la gestión de 0,5, eso sería con la gestión de 5,5, que no voy a explicar cómo es. En la de 0,5 se puede hacer el 2 porque prácticamente no hay pérdidas del 100%. Ya os he dicho, una de cada 50 operaciones, si colocáis con suficientes distancias y bien. Entonces vamos a por el take profit. El take profit en extremo total, voy a primero borrar el... No puedo borrar el FIBO. Vamos a ponerlo. El take profit a extremo total son 281 pips. Se ve aquí, lo único que queda muy oculto. Ahora tengo que hacer 281 multiplicado por 2. Y a esa distancia es donde estaría el stop, que es a 562. Es un cálculo matemático de multiplicación. Si os fijáis, queda muy cerca, tendría que estar más allá del 200. ¿Qué hago en esos casos? Acomodo el stop en el punto técnico, que no significa 200, significa donde tengo un punto técnico cómodo, que sería este último bajo. O, yendo a la izquierda, porque ese es un poco exageradamente lejos, sería este de aquí. Entonces, este stop loss es 1265 y dividiendo de 2 me dice que el take profit tiene que ir a 632. Coloco el take profit y compro. También el manejo de la plataforma entiendo que no es fácil para vosotros. Estamos operando una trampa que no es válida, pero es para aprender la estrategia. Ya hemos visto que incumple 2 parámetros y por lo tanto cuando incumple parámetros no se toma. Esta es la gestión en esta trampa concreta. Entended que habría muchos casos que se haría diferente. O sea, ya os he dicho, si me es posible, yo voy a los cuerpos de TP, pero mirad qué poca distancia aquí, quedándome demasiado pegado todo y también el stop demasiado pegado. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Y vemos que llegó a lo que sería el extremo de trampa, pero de momento no aquí arriba. Vamos a seguir, no me quiero ahora complicar en cosas que vienen después. Hemos visto cómo poner el stop y el TP, tiro para atrás, donde habíamos entrado, que es aquí, y vamos a seguir. Gatillos de entrada. Ya hemos tomado una entrada y os he explicado antes un poco un avance.
El gatillo es un cambio de color. Cuando hace una pillada en el nivel, tiene que pasar, pues en este caso para una entrada alcista, pasa de bajista, una vela bajista, a una vela alcista y tomamos la entrada. Si es una entrada al revés, en una tendencia bajista, el cambio es de alcista, o sea, de vela blanca a vela negra. Si usáis verde y rojo, pues de verde a rojo, y aquí sería de rojo a verde. En entrada bajista, como sería aquí. Entonces, ¿hay otro tipo de entrada? Sí. El martillo. Un martillo es una vela que tiene todo el cuerpo en un extremo, para entrada alcista, que sería el extremo de arriba, o todo el cuerpo en la parte baja si es para entrar bajistas. Por lo tanto, aquí necesitaríamos una de este estilo. Esta no sería válida por aquí, en cambio sí que sería válida esta, en este caso de aquí. ¿Qué hago yo para saber si es válido el martillo? Porque el martillo me da igual si es negra, blanca, no importa el color. Pues medirlo. Aquí vemos un martillo pequeño que tiene todo el cuerpo en un extremo. Yo cojo el Fibonacci en este martillo de aquí y, como podéis ver, el cuerpo está en el tercio inferior. ¿Veis? Aquí el 33, pues sería válida. Por ejemplo, aquí tenemos un martillo alcista. Vamos a medir y vemos que también el 66 y el 33 son los tercios y queremos que esté pues en el tercio superior para alcista o en el tercio inferior para bajista, y esta sería válida, tiene todo el cuerpo dentro. Estos son los gatillos de entrada. José dice 5% mensual. Mira, aquí quiero tocar un otro punto que molesta bastante. Debido a que en este sector se dicen muchas cosas que no son reales, a fin de ganar clientes, tanto para brokers como para academias, se vende como que con muy poco dinero se puede ganar mucho y que esto es pues hacer una fortuna rápida y sin coste. Y esto no es así, es totalmente al revés. O sea, si conseguís un 5% mensual, es que sois profesionales, incluso con un 2% mensual. Superar el 5 mensual de media y que eso dure años, es que no es factible. Cuando tú vas a un sitio con cuentas auditadas o con cuentas de tipo PAM o tipo de trading social y buscas los mejores traders, ganan eso. O sea, a lo sumo, como mucho, que sea algo sostenible en el tiempo, tirando muy largo un 50 se puede llegar. Pero lo más factible es estar sobre el 30, sobre el 20, a lo mejor algunos momentos puede la estrategia funcionar muy bien. Entonces, eso ha hecho mucho daño, porque justamente atacan a las academias por este hecho, porque dicen, ¿para qué tiene que enseñar? ¿Por qué enseñas trading si ganas tanto? Es que no es así, no se gana tanto. Para tener un salario de España, que en España, pues un salario medio está pues en torno a unos 20.000, pues si tú ganas un 30% mensual, para ganar 20.000, y estamos hablando de brutos, pues necesitas una cuenta de unos 60.000. Entonces, ¿quién tiene ahorrado 60.000? Alguien que tiene un trabajo y puede ahorrar, por ejemplo, 300 euros al mes, tardará muchísimo tiempo, muchos años en llegar a eso. Entonces, la única manera es tener capital de terceros, a conseguir una financiación, conseguir fondeo, porque si no, se hace muy difícil. Justamente lo que comenta el compañero es lo del tema del porcentaje, que ha habido mucho daño y esa misma gente que ha sacado mentiras sobre rentabilidades imposibles, ganar porcentajes imposibles de ganar y decir que esto es pues fácil y rápido, esa misma gente ataca a las academias diciendo, ¿para qué un trader rentable va a enseñar trading? Pues porque no es verdad. O sea, no es que a la que eres rentable al cabo de un año tienes un Lamborghini y tienes un chalet de lujo y todo es fenomenal, no. Se necesita, se puede ganar mucho con el trading, claro que sí, pero se necesita una cuenta muy grande. Y un trader que va por libre, freelance, con su cuenta, pues no va a hacer nada. Y es normal que incluso traders que tenemos resultados, pues busquemos maneras de tener fuentes de ingresos alternativas.
Vale, vamos a continuar. Segundo apunte del día. Por cierto, el software que estoy utilizando de simulación y backtest es el Forex Tester 4. Hoy el mercado está cerrado. Estoy en un simulador operando el día 6 del 12 del 2019, a final del año pasado. Si lo queréis en su versión demo o por debajo del precio oficial si ya lo queréis adquirir, os lo dejo aquí, el link, con un vídeo tutorial de cómo instalarlo y empezar a trabajar en él. Y aquí en más información tenéis para comprarlo si ya queréis, no la demo, sino una cuenta que no tengáis. La demo tiene un mes de data y en las de pago pues ya tienes 20 años atrás que puedes ir. Entonces en el chat os lo he dejado y también aquí en pantalla tenéis el link del software que utilizo. Vale, vamos a seguir. Hemos definido qué gatillos de entrada y ahora ya vamos gestión en zona positiva, gestión en zona negativa. Entonces, vamos a operar y según cómo vayan las operaciones vamos viendo la gestión. Lo hacemos junto, es lo único que queda, el tema de la gestión en zona positiva y negativa. Y lo hago en bloque. O sea, como no sé qué operaciones vamos a encontrar, vamos a ir tirando y ahora ya, y también va ligado ya con operando, o sea, ahora ya esta gestión la vemos operando. La explico muy rápido y a continuación ya la vemos operando. No, el FIBO no lo pongo. Cuando hemos tomado una entrada, aparte del nivel de trampa, es importante tener otro nivel que recomiendo los horizontales, línea horizontal, que lo tengáis en otro color y os marcáis el extremo de la pillada, el punto máximo de pillada en el nivel. Y por otro lado, que sí que necesitamos el FIBO, trazáis entre la entrada y el stop loss, que es este de aquí abajo, el Fibonacci, y en el 50 trazáis otro nivel horizontal. Lo he hecho con un atajo de teclado, pero si no ya sabéis que es este de aquí. Entonces, ¿por qué trazo estos niveles? Por lo siguiente, la gestión en zona negativa es cuando una vela cierra con cuerpo por debajo, el cuerpo en la mecha no importa, solo el cuerpo, por debajo del primer nivel. En ese caso, cogemos el stop loss que tenemos aquí arriba. Ahora ya la vela se movió y no cumple. Vale. Pues si una vela cierra por debajo de este primer nivel, cogemos el stop loss y lo desplazamos a empate. De tal manera que cualquier mechazo nos saldrá en empate y una operación que está en zona negativa, que nos está dando pérdida, como el precio no se mueve pues en líneas claras, sino que sube, baja al moverse, pues con cualquier retroceso salimos en empate. Así se salvan más de la mitad de operaciones que se van en contra. ¿Qué sucede con la mitad que no se va en contra? Pues que no dejamos que lleguen a stop. ¿Por qué? En algún caso llega, os digo, una de cada 50, según los backtests míos, que eso no significa que a ti te dé exactamente igual, te tendría que dar muy parecido. Si hay un cuerpo cerrando en el segundo nivel, el del 50, ya nos vamos, y nos vamos con media pérdida, o un 60% de pérdida, 70%, pero no dejar el stop completo. Cuando tengáis muchos stops es señal de que estáis poniendo mal las distancias. Entonces, eso en zona negativa. En zona positiva, si se dispara a nuestro favor, movemos a extremo para reducir ya el riesgo hasta aquí, y si da un segundo movimiento estructural, ya ponemos empate. ¿De acuerdo? Que eso es a grosso modo, Hoy estoy haciendo, en 40 minutos que ya los llevamos, 39, pues a grosso modo. Pero después ya os digo que hay muchos matices, y si alguien ya lo quiere aprender con mucho lujo de detalles, aquí tenéis las formaciones en la Academia Pro, Elite y VIP. La más avanzada es la VIP porque ya tenéis 6 meses de clases privadas conmigo, 6 meses de clases grupales, que son 2 días a la semana en grupo, y un año entero de tutoría. Me tenéis como tutor durante un año donde me podéis ir preguntando, pedir asesoramiento en cualquier momento. Podéis hablar conmigo. Esto tiene plazas limitadas, igual que el Elite y el Pro, lógicamente, pero el VIP más porque al ser clases privadas, pues tengo un número muy reducido de alumnos y ahora hay plazas disponibles.
El élite, la diferencia es que no tiene clases privadas, sí que tiene tutoría, pero 6 meses en lugar de un año, y 3 meses de aulas grupales, además de contenidos exclusivos. La estrategia de trading está explicada con mucha más profundidad. Herramientas, un gestor de órdenes de dicha estrategia, que te permite semiautomatizar la estrategia, y tutorías personalizadas por 6 meses, que ya os he dicho. Finalmente hay el Pro, el más low cost, que tiene un mes de aulas y todo lo que he comentado antes, pero no hay ni tutoría ni clases privadas. Entonces, el que le interese, os dejo nuevamente en el chat y en pantalla el link de la academia, por el que ya tenga claro que este mundo le gusta y quiera dar un paso más. Vamos a ver si toca hacer alguna de las gestiones en esta entrada. Vale, después de esto ha hecho 1, pausa, y 2, yo ya me voy a empate. Aquí le doy unos pips para cubrir el spread, y por lo tanto ya los niveles de gestión en zona negativa desaparecen y me saca en empate. No ha llegado a TP, me saca en empate, no pasa nada. Sigue la cosa alcista, vamos a ver si tenemos más entradas. Se nos vaya el tiempo, aquí tenemos una de clara, la cosa sigue alcista, se ha frenado un poco, O sea, si veis esta velocidad, ahora es otra, pero eso no significa que vea un cambio de tendencia. Mira, alto, alto más alto, alto más alto. O sea, va dando altos. Y por abajo, pues también, aunque aquí ha trampeado, pero justamente las trampas es lo que operamos. Vamos a ver si esta trampa cumple con todo. Y lo hacemos así. La pongo aquí. Y me falta un detalle, que es apuntar la estadística. Hemos ganado 2 porque era un break-even que nos ha dado un poco de beneficio. Nivel. El nivel es válido, es un pivot menor, si os fijáis. La pillada entre el 105 y el 150. La fuerza, pues al lado derecho tiene un solo movimiento, por lo tanto, y al izquierdo 2, pero solo que un lado cumpla la fuerza es suficiente. Estructura no hace, acaba de cruzar y se da la vuelta. Trampa quemada no está, si os fijáis la vela de ahora está muy lejos del nivel 50 y 33. Tamaño, 1, 2, 3, 4, 5 velas, es mínimo 4, esta tiene 5, entre 4 y 55, es válida. Tamaño, es lo que hemos visto. Dirección en tendencia, tendencia alcista, trampa alcista, ningún problema, entramos al alza. Rango no es un rango, simplemente es una tendencia lenta. Para ser rango, esto en lugar de estar así, inclinado, debería estar horizontal. Stop loss y take profit, pues los vamos a poner ahora. Gatillo de entrada es un cambio de color, de negra a blanca, de bajista a alcista, como es entrada alcista, es lo que queremos. Y la gestión la vamos a ver una vez entrados. Ahora vamos al punto 10 y después ya haremos, cuando tomemos la entrada, el 12 y 13, que son los más importantes. O sea, no es tan importante dónde entrar, sino qué haces una vez entras, y ahí es donde la psicología pues también te puede martirizar más, la gestión. Vale, no estoy tocando nada de psicología, que es un punto súper importante, que aquí solo hablo técnicamente de cómo enseñar la estrategia. La psicología viene después, cuando ya la dominas, y aún así cometes errores por los miedos, por la euforia y toda la parte psicológica. Vamos a poner el take profit. Yo lo haría en cuerpos, que en este caso los cuerpos quedan bien, a 6,70, y al doble de distancia el stop, que viene a ser el mismo punto de antes, que es aquí, si os fijáis, es el doble de distancia. No lo he hecho matemático, he buscado un punto técnico, lo hago aproximado, basándome en algo técnico, que aproximadamente está el doble. Vamos a poner los niveles de gestión y vamos a verificar un tema más, que es el hecho de que entre un nivel y el otro pues se supere el 200. En este caso no se supera. Vamos a ver cómo queda posicionado, porque a ver, ahí, entre la entrada y aquí, el 50 queda aquí. Aunque no llegue al 50, o sea, aunque no llegue al 200, es un caso donde se nota que hay distancia, o sea, hay margen a salir en empate, porque velas que cierren por aquí, pero todavía no está ahí. ¿Sería más cómodo estar aquí? Sí. Y este TP aquí también, pero ya he puesto la operación. Entonces, si ahora yo muevo el TP, no hay problema. Yo me puedo ir a este extremo y no problema. Pero este punto es 2%. Si yo me pongo aquí, será más de un 2%.
Por lo tanto, es un poco delicado mover una vez entrados. Es un tema de que tendríamos que haber verificado antes. Por lo tanto, vuelvo a poner los objetivos iniciales. Vale, vamos a ver si tenemos que gestionar en positivo, que es desplazar el stop para arriba, o en zona de pérdida, que entonces es bajar el profit. Ahí no respetó, no llegó a cerrar por debajo de este nivel, y ahora ya con este movimiento ya podemos ir a extremo, reduciendo muchísimo el riesgo y por lo tanto la gestión en zona negativa ya queda descartada. Ya estamos en este extremo. Este stop es pues 0,5%, no el 2% que teníamos al estar aquí abajo. Vale, y ahí nos dio el TP y ya está. Hemos hecho gestión en zona positiva en este caso. No hemos llegado a mover a break-even porque todavía necesitaba estructura, un segundo movimiento, ¿no? Para mover a break-even, si después de esta vela se gira y da así, y todavía no ha tocado el TP, cuando supera este punto es cuando moveríamos a break-even, cosa que no ha dado tiempo. De acuerdo, y vamos a apuntar esta operación, la 10.110, y tomamos una más. Esta de aquí, posible entrada, no, porque estamos alcistas. Vale, ya tenemos otra entrada. Este nivel de aquí, con esta entrada de aquí, y vamos a verla. Mira, parecía que podía superar el 150, pero no lo hace. Y muy rápidamente vamos a ver todos los parámetros. Veo que el chat ha tenido momentos de actividad, pero como no estoy haciendo mucho caso, porque era un poco como un reto de intentar en 40 minutos, que ya me pasé, ya llevo 46, pues hacer lo máximo, pero ya os digo, falta muy poquito, haremos esta última entrada y después os hago un poquito de caso, que hoy pues habéis estado muy activos y yo he hecho muy poco caso al chat. Si lo estáis viendo en diferido, porque a la que termino el directo este vídeo queda colgado como vídeo en diferido, sin ningún tipo de edición, tal cual, podéis comentar en los comentarios de abajo, porque el chat solo está disponible para los que estáis ahora en directo, que sois pues 142 espectadores. Los que lo veréis después, pues podéis comentar abajo y yo siempre contesto abajo. Por si a alguien se le queda una pregunta sin contestar en el directo, pues abajo la podéis hacer y ahí seguro que os daré respuesta. Vale, nivel. El nivel es un pivot válido, la pillada está entre el 105 y el 150. La fuerza, pues vamos a ver. El lado este de aquí, partiendo de este nivel, tiene 3 movimientos, por tanto no es válido, pero como el derecho solo tiene uno, pues sí que es válido, porque solo pedimos fuerza en un lado. La estructura, pues no hay nada de estructura, justo la vela que da entrada acaba de pillar el nivel, no hay estructura. Quemada no está porque no llega al 50 ni al 33. Tamaño, pues visualmente ya se ve, lo hago así para ir rápido, 11 velas, está entre 4 y 55. Dirección en tendencia, seguimos alcistas, aunque parezca ya que está haciendo una formación de este estilo, pero aunque fuera esta formación, pues sería en la parte baja entrar alcista y en todo caso tratarlo como un rango, ¿no? En la parte alta para abajo, en la baja para arriba y así. Que cuando es un rango que se va abriendo, también se puede operar igual que el rango. Esos son matices que ya os digo, lo que yo hoy os he explicado en este tiempo, pues le quedan un montón de detalles, porque cada cosa podríamos extendernos horas y horas. ¿Qué más? La dirección ya la hemos visto, el stop y el take profit, lo mejor es hacer la entrada. El gatillo, pues puede ser tanto cambio de color como martillo. Vamos a ver si cumple como martillo. Pongo el FIBO y vemos que sí, que el cuerpo está en la parte superior. Por lo tanto, si no fuera gatillo por cambio de color porque fuera negra, también ya sería entrada igualmente por el gatillo de martillo, ¿no? El otro tipo de gatillos. Y la gestión cuando entremos, ahora ya viene el stop y el TP y la gestión y operar, que es los puntos estos que veis aquí. Vamos a ver el take profit, a ver cómo queda el extremo de cuerpos. Son 883, que matemáticamente pues son 1766. Coloco y vemos si coincide. Vale. Podéis ver que
no me queda muy cómodo, porque el punto este de pillada será el nivel de gestión en zona negativa tanto del 50% entre la entrada y el stop como de también el mover a break-even, por lo tanto no es nada cómodo. Vamos a ver si con el extremo me da más margen de ir por aquí, sigue siendo un pelín justo, por lo tanto lo que hacemos es poner el stop que técnicamente nos gusta, que sería este punto de aquí, y multiplicar por 2. Esperad un segundo, es 2395, lo veo aquí, en este lado de aquí tenéis apuntado, 2433, eso, 2433 dividido de 2 es donde va el take profit, y es un caso interesante de ver porque queda flotando a favor de tendencia y ahí flotando, no pasa nada. Eso nos permite, pues, que he duplicado el Fibo y no quería. Eso nos permite que el nivel de 50 sigue quedando un poco cerca, pero ya nos da margen, que es este punto de aquí es para gestión en break-even y este de aquí para cerrar. Es muy poco distancia, pero con una vela así es habitual que la distancia no sea muy grande, pero también es, o sea, falta mucho como para que el precio vaya hasta aquí. Pues mira, de gestión no hemos tenido que hacer nada porque en una sola vela se disparó estrepitosamente a nuestro favor y ahora estamos en 10.207. Hemos tenido solo 3 operaciones en el día de hoy porque el objetivo era explicaros eso, y ahora si tenéis alguna duda es el momento. Hoy pues nos vamos a alargar un poquito más de lo que es habitual, pero creo que es interesante porque ha sido como un experimento de intentar y demostraros cómo es que cuando alguien te da un vídeo en YouTube diciendo la super estrategia y te la cuenta en 10 minutos o en una hora, es que no es factible. O sea, tú te la tienes que hacer tuya, y esa estrategia que tú ves un vídeo de una hora o de 50 minutos o de 10, pues tú tendrás una pincelada en lo que se basa la estrategia, pero si no te la haces tuya y la bacteas por miles de eventos, eso no sirve de nada. Por eso yo no tengo ningún miedo en enseñar mi estrategia, porque nadie la va a operar exactamente igual que yo, y los que tenéis una cuenta auditada rentable, alumnos que me dejáis publicar la cuenta, cuando yo veo las entradas no coincido, o sea, vuestra cuenta no va igual que la mía, y eso que nos basamos en un método cuantitativo que se puede testear, pero no hay dos traders iguales, y mi backtest no te sirve a ti y el backtest de un alumno no me sirve a mí. Vamos a ver. ¿Qué tan efectivo, dice Roger, es el sistema que acabas de explicar? ¿90%? No. O sea, el tema... A ver, es que el tema del 90% de acierto no existe. A ver, puede existir, pero normalmente son robots. ¿Por qué? Porque si yo busco 10 pips y tengo el stop, o sea, esta es la entrada, y busco 10 pips y tengo el stop a 90 pips, pues, lógicamente, si yo dejo correr las operaciones sin gestión, pues el 90% irán aquí, perdón, el 10%, el 90% irán a 10 pips y el 10% restante son los que irán hasta aquí. Eso partiendo de que el mercado es prácticamente aleatorio, y que cuando tú entres, si una cosa está 10 veces más cerca que otra, pues tendrás un 90% de acierto. Pero ¿de qué te sirve esto? De nada, porque la vez que va atrás, de cada 10 operaciones, en 9 gano 10 y en una pierdes 90. Por lo tanto, el resultado acaba siendo 90-90 y es break-even. Entonces, partiendo de que esto no es una opción binaria, no es un tema de A o B o como una apuesta de o gano o pierdo, sino que aquí depende de las distancias, todo cambia. El hecho del 90 no es realista. O sea, esta estrategia tiene muy buena probabilidad, pero tenéis que pensar que habrá
un porcentaje alto de operaciones que acabaréis en break-even porque se os irán en contra y las salváis en break-even, otro porcentaje con pérdida parcial, una minoría de un 2-3% que serán stops completos y después tendréis los profits, pero no son el 90%, no hay, o sea, sí que puede haber una estrategia del 90%, pero trading manual es muy raro porque no es el 90% que funcione súper bien, es que sí, 90% porque el stop está súper lejos y por eso hay esos porcentajes, ¿no? A ver, Eliab dice una pregunta interesante que es ¿en qué temporalidad es la que te parece mejor para operar esta estrategia? A mí personalmente la mejor temporalidad es la de H4 porque mis backtests me dan esos resultados de que es la temporalidad donde se comporta mejor. En diario también se comporta muy bien, pero me gusta más y los resultados me gustan más en H4. En H1 es muy parecido, sí, pero no es igual, es mejor H4. Y ya si vamos bajando, ya sabéis que el spread, que es la que le pagas al broker, pues como tú buscas, si tú le pagas un pip al broker y haces operaciones en M15 de solo 10 pips, pues le estás pagando un 10% al broker. En cambio, en H4 una operación que buscas 100 pips, solo le estás pagando un 1% de dicha operación, de tal manera que aquí el spread te afecta muy poco. Y aquí es muy negativo porque cada operación tiene que recorrer un 10% para haber pagado el broker. ¿De acuerdo? Y eso en las estadísticas de los backtests acaba afectando muchísimo. Muy bueno, ver toda dice Kevin, la estrategia así sirve en una hora. Aclara bastantes dudas. Bueno, yo creo que no es tan bueno para alguien que no sepa nada, porque realmente quedará todo muy flotante y habré ido muy rápido, pero los que ya seguís la estrategia y habéis visto otros contenidos, tanto en lo que es el curso gratuito que ya lo habéis hecho, o que hayáis visto ya más directos y vídeos de YouTube, pues ahí a lo mejor os ha servido para aclarar alguna duda, pero entiendo que es muy difícil en un vídeo de una hora, que falta poquito para llegar a la hora, entender realmente todo. Santiago dice, Dave, ¿cuál es la media de rentabilidad anual que sacas por par en tu backtest? Estás hablando por par. Entonces, una cosa es en cada par y otra diferente es sumando varios pares. La media de sacar en un solo par está en torno al 7%. Eso significa, lógicamente, que si yo utilizo 6 pares, o 4 pares, para hacerlo más simple, pues un 7% por 4 es un 28. Por ejemplo, con 4 pares, al 7% por cada par mensual... Espérate, me estoy liando. Estoy hablando de anual, ¿eh? Lógicamente, estos números, si alguien, perdón, que he hecho la pregunta creo que era mensual y yo estaba respondiendo en anual porque estoy acostumbrado a basarme en temas anuales, porque esto es un negocio y un negocio ya sabéis que puede haber un mes malo y después un mes muy bueno, y el trading no es como un funcionario o un asalariado que tiene un salario fijo, no, tú no sabes si este mes a lo mejor ganarás 5.000 pero el mes que viene perderás 1.000 y al siguiente ganarás 2.000 y al otro 3.000 y después vuelves a perder 500 y después ganas 400 y al siguiente ganas 10.000 porque es el mes mejor del año. Entonces, al final, interesante es la rentabilidad anual. Entonces, si con 4 pares estás en 28%, con 6 pares puedes estar en torno al 40%. Lógicamente, no será un 40, será algo menos. ¿Por qué? Porque habrá momentos donde te pones un límite. Por ejemplo, yo, si opero 6 pares, perdón, ahí, 6 pares, aquí tengo uno, otro y otro. Como hay correlaciones, hay momentos que me darán entrada 3, pues es mi límite. Eso hace que me pierda entradas, porque hay un momento que estoy dentro aquí, aquí y aquí, y me da una entrada y no la tomo. Por eso, ese 40 sobre papel, a la realidad yo corto para no asumir tanto riesgo en 3 máximas de entradas y pues está en torno a un 30%, una cosa así, media anual. ¿Qué es diario? Pues si dividimos de 12 es un 2,5. O sea, estar en torno a un 2,5 de rendimiento mensual
es realista y me dices, y si eres capaz de sacar un 2,5 mensual, ¿por qué no sacas, poniendo el doble de riesgo en cada operación, un 4? O poniendo 4 veces más, un 8% mensual, que esto pues sería un 48 anual y este un 96 anual. Pues porque del mismo modo que multiplico esto, si yo sacando un 2 mensual tengo un 20% de drawdown, que es una caída máxima, aquí tengo un 40 y hay un momento de tener una mala racha que casi quemo la cuenta, y aquí tengo un 80, que eso es, subir un 80 no es factible, o sea, el tema en estas caídas tan grandes es la dificultad de volver a subir la cuenta, es casi imposible volver a remontar dicha cuenta. Bueno, hoy ha sido un experimento muy interesante, ha tenido mucha audiencia, ha tenido mucha interacción en el chat. Después ya repasaré el chat a ver qué cosas habéis comentado. También tenéis los comentarios por si alguien quiere copiar lo que ha comentado en el chat. Yo en los comentarios sí que le voy a contestar, porque en el directo pues me ha dado tiempo a contestar a algunos. Y ya sabéis, si os ha gustado este directo, dadle a me gusta y también dadle a suscribir en el canal y a la campanita para que YouTube te avise de todos los directos y contenidos que voy creando. Y si quieres aprender más, visita códigotrading.com, donde tienes todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.